Una semana más aquí en Flujo de Letras. Iniciamos con la frase que dice: libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Un proverbio árabe. Nuestro caminar a través de los segundos, de los minutos, de las horas, de los días, de los meses y de los años, vamos escribiendo nuestra propia historia, en la cual el final o cada capítulo o cada escena, sí, es la lectura del mundo que tenemos. Entonces, si eso puede darse en tu vida, también puedes encontrar otras experiencias en los libros. Esas experiencias que puedes encontrar reflejados a otros o encontrarte a ti. Así es que es un gran diálogo porque tú eres un gran libro, así como los libros que llegan a tu vida. Es un diálogo maravilloso y extraordinario. Vayamos fomentándolo más cada vez que abramos un libro, que nos comparta unas líneas, que nos comparta también nosotros que compartimos. La vida es una lectura del mundo. Siempre estamos leyendo, no solamente los libros impresos, sino el constante hacer, ser y tener de la historia de la humanidad. Bien, vayamos a nuestro aparador literario. ¿A quién tenemos esta semana? A Bram Stoker, a este escritor irlandés que nace en Dublín en 1847 y muere en Londres en 1912. Él en su infancia sufre una parálisis, la cual impide caminar, pero de cierta manera no es un obstáculo para ser un gran atleta y futbolista en la universidad. También se reconoce porque estudia una carrera de matemáticas, siempre obtuvo los mejores resultados. Sí, de manera extraordinaria, era muy bueno en ese ámbito y también llegó a ser presidente de la Sociedad de Filosofía. A él le encantaba el teatro, igual que a su padre, y también como su padre llegó a ser funcionario público. Y él, con todo este tipo de experiencias y el interés de su padre por el teatro, él llega a escribir crítica dramática. Más adelante, él conoce a Henry Irving, uno de los actores o el gran actor que él admiraba, era su ideal. Entonces lo conoce, llega a ser su representante. Por lo tanto, a través de la vida de Henry Irving, él escribe precisamente los recuerdos personales de Henry Irving. Le ayuda a hacerlo y crear el texto. ¿Podemos hablar de la obra de Bram Stoker? Claro, no solamente es Drácula. Podemos hablar de textos como El paso de la serpiente, La joya de las 7 estrellas, La dama de la mortaja, El misterio del mar, novela romántica como Miss Betty o también La madriguera del gusano blanco. Y uno de sus libros bastante entretenido que se llama Impostores Famosos, donde él plasma la teoría de que la reina Isabel I de Inglaterra es un hombre disfrazado. Un hombre disfrazado. Entonces es bastante chusco el asunto. Pero bien, tenemos que llegar a la gran obra de Bram Stoker, que es Drácula. Drácula es extraordinaria. Él, para poderla construir, llega a tener charlas con un erudito húngaro que le platica la vida del príncipe de Valaquia del siglo XV. Entonces él se le conoce como el empalador. ¿Por qué? Porque él a sus enemigos lo que hacía era empalarlos a las afueras de su reino, a las afueras de su castillo. Los empalaba y así los demás enemigos los amedrentaba o quienes le querían hacer daño y de cierta manera pues no se acercaban porque era súper sanguinario. Al empalarlos, sí, algunos estaban con vida, algunos estaban ya muertos y ahí los exponía, los exhibía y los empalaba cruzándolos o atravesándolos con un palo, por eso es empalar, del ano. Entonces era, ustedes imaginarán, terrorífica la imagen, ese tipo de imágenes de la época del siglo XV. Esto le atrae mucho a Bram Stoker y lo que hace es precisamente escribir la obra de Drácula, basada en este príncipe de Valaquia y también, obvio, da origen a este personaje sí sanguinario, pero cambiándole ciertas circunstancias. Es decir, Drácula llega a comprar una vivienda en Londres, conoce a Jonathan Harker, que es un chico abogado, que va a tener una novia llamada Mina, y ahí va a empezar la cuestión. Obvio, la primer víctima de Drácula va a ser Lucy. Y bueno, otro de los personajes de la novela. La novela es simbólica, es erótica hasta cierto punto, es una novela gótica, oscura, extraordinaria con este personaje que crea y que hace tan famoso Bram Stoker. Y también te puedo decir que a través de la novela de Bram Stoker tenemos infinidad de transtextualidad y de
intertextualidad, transtextualidad, recordando que el término significa la relación de un texto literario con otros, que han dado más bien uno origen a otros. Y por supuesto, te debo de mencionar Crepúsculo, que fue una de las novelitas, y digo así novelitas que salió como para adolescentes, como yo lo llamo Drácula como contemporáneo, y pues nada que ver. Realmente, y también salieron películas, pero nada que ver. Por favor, no te quedes sin leer la novela de Drácula de Bram Stoker, porque aunque yo sé que nadie se ha escapado de ver una de las películas basadas en Drácula, aún así, que no te lo cuenten, que no te lo digan. Ve tú a la novela de Bram Stoker, consíguela y empiézala a leer, por favor. Y debo de mencionarte que obras a nivel fílmico que valen la pena y que te recomiendo es Nosferatus o El Drácula de Coppola. También en el cine mexicano y desde su contexto, no tiene nada que pedirle a otras, pero desde su contexto, desde su referente, tenemos a El Vampiro y El Ataúd del Vampiro. El Vampiro está protagonizada por Abel Salazar, Ariadne Welter, Carmen Montejo y obviamente la presentación de Germán Robles. Por otro lado, la secuela o la segunda parte, que es El Ataúd del Vampiro, nuevamente encontramos a Ariadne Welter, a Abel Salazar y a Germán Robles. Películas extraordinarias, pero insisto e insisto, no dejes de leer la novela de Bram Stoker intitulada Drácula. Bien, vayamos a nuestro aparador literario. ¿A quién tenemos? Amparo Dávila, una escritora, única hija, que definitivamente el miedo marcó su infancia. La soledad, el ser única hija, repito, la marcó en el sentido de una soledad, pero que disfrutaba. Y va marcándole en sus textos, en sus cuentos, en su poesía. Y te dejo en el tintero Muerte en el bosque, así como Tiempo destrozado. Es maravillosa, es extraordinaria, una narrativa muy fluida, ¿sí? Muy propia. Así es que Bram Stoker en Drácula, en esta novela con la característica del epistolar, y Amparo Dávila son una muy buena combinación con esa obscuridad que te atrapa, que te lleva de la mano. Bien. Amor, paz y salud. Nos vemos la próxima semana. Sígueme en redes sociales, en Instagram como María del Rayo, en Facebook como Rayo Vega y escríbeme tus comentarios al correo de lovecraft31@hotmail.com. Dale like, que siga creciendo esta comunidad y también si no te has suscrito, dale click a la campanita. Hasta pronto.